El invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes berneses. El 23 de enero, a las 5 de la tarde, 3 hombres con experiencia, no turistas, no novatos, cruzaban el collado de la Gemmi con viento de flanco y temperatura de 15 bajo cero. Llevaban ropa técnica, llevaban mapas, llevaban la certeza de que sabían lo que hacían. 2 horas después, uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. Al amanecer, los servicios de rescate los encontraron a los 3. 2 vivos, 1 no. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas adversas. El informe oficial no duró una página. Mal tiempo, dijeron. Mala suerte. Se equivocaron. Porque el hombre que murió aquella noche no murió por el frío. Murió por algo que le habían enseñado que haría exactamente lo contrario. Le salvaría la vida. Murió por seguir el consejo de supervivencia que más se repite en libros, blogs y cursos de montaña desde hace 40 años. Y si alguna vez has practicado senderismo, alpinismo, caza o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno, hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza, listo para el momento equivocado. Quédate conmigo. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia, o si está, viene tan disfrazado de ciencia de laboratorio que ya no se parece en nada a lo que tu bisabuelo sabía de memoria. Vamos a hablar del frío. No del frío como concepto, sino del frío como asesino silencioso que obedece reglas muy concretas. Reglas que las generaciones que vivían fuera en 1996 llegó antes del tiempo a los Alpes berneses. Reglas que el 23 de enero a las 5 de la tarde en marketing. 3 hombres que la mayoría de la gente confundió con no novatos. Hay un paso final en esta historia con viento de flanco y que lo cambia de 15 bajo cero. Que explica qué pasó en la Gemmi aquella noche. Llegaremos ahí. Pero primero necesitas entender las 7 piezas que lo preceden. 2 horas después, porque sin ellas, uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. Y con ellas, al amanecer, los servicios de rescate los encontraron. Mi abuelo Abundio nunca usó la palabra hipotermia. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas. Es la descripción más precisa que he encontrado en 70 años de leer libros de montaña escritos por gente que probablemente los escribió con calefacción central. Porque el hombre que murió aquella noche no murió por el de la Sierra de Guara, murió por algo que le habían enseñado que haría guardabosques durante 30 años, cazador durante 40. Pasó inviernos por seguir el consejo de supervivencia que más se repite en libros, blogs y cursos de montaña desde hace 40 años. Y si alguna vez has practicado senderismo, cuando yo tenía 12 años, caza, me sacó al monte en febrero con 7 grados bajo cero y me enseñó algo que realmente que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza. Listo para el momento equivocarme primero. Quédate conmigo. Quería que sintiera el error antes de enseñarme los manuales modernos de supervivencia. Es lo que tienes delante. O si esta noche no es tan disfrazado de ciencia de laboratorio rural, que ya no se parece termorregulación aplicada, tu bisabuelo sabía que resulta que la ciencia moderna. Vamos a hablar del frío, exactamente no del frío como conceptos que él me enseñó, sino del frío como asesino a un fuego de Coscoja que obedece reglas muy concretas. Reglas que las generaciones que el invierno de 1996 llegó antes de tiempo a pastor de los Pirineos. El 23 de enero a las 5 de la tarde sale antes del amanecer. 3 hombres con experiencia no turistas, temperatura no novatos, 8 bajo cero, cruzaban el collado de la Gemmi lleva puesto de flanco y temperatura de 15 bajo cero. Mucha lana. Llevaban ropa técnica, llevaban mapas, llevaban la certeza de que sabían lo que hacían. 2 horas después, uno de ellos ya no podía. La primera cosa que te enseñan hoy en cualquier curso de montaña es el sistema de capas. Los encontraron base, a los 3, intermedia, 2 vivos, exterior, 1 no. Y está bien. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas de la gente con ese sistema. El informe oficial lo que te enseñan primero es a abrigarte cuando tienes frío. Mala suerte. Lo que tu bisabuelo sabía es que hay que desabrigarse. Porque el hombre que murió aquella noche no murió por una pausa. Cuando el cuerpo humano que le habían enseñado que haría exactamente lo contrario, a cargar peso, le salvaría la vida. Ese calor murió por seguir el consejo. Si no puede escapar porque llevas 3 capas cerradas a cal y cursos de montaña, encuentra otro 40 años. La transpiración. Y si alguna vez has practicado senderismo, el problema, alpinismo, caza o simplemente has pasado tiempo en el campo durante condiciones de frío extremo, hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza. La listo que llevaba el pastor aragonés en 1870. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia,
pero no replican del todo. Viene tan disfrazado de ciencia de laboratorio 30% que ya no se parece en nada a lo que tu bisabuelo sabía de memoria. Aislantes. Vamos a hablar de modernas técnicas, no del frío como concepto, el sudor, sino llevándolo como asesino silencioso, lo cual es que obedece reglas muy concretas. Es malo cuando te reglas que las generaciones. La regla es el invierno de 1996 de sudar. Llegó antes de tiempo, no a los Alpes sudando. El 23 de enero, tu abuelo lo hacía de forma automática. 3 hombres con experiencia no turistas se quitaba una capa, ajustaban el collado de la Yemmi con viento de flanco y temperatura de 15 bajo cero. Y cuando los llevaban ropa técnica, ya es tarde. Llevaban el error de principiante más llevaban la certeza subir un puerto de que sabían lo que hacían. Y llegar 2 horas después, empapado en sudor. Uno de ellos ya no podía reprochar sus propios guantes. A temperatura negativa, los servicios de rescate en la ropa es más peligrosa que no llevar chaqueta. Esta semana, las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas adversas. Toma decisiones. El informe oficial no duró una página. Tu abuelo, mal tiempo, no esperaba tener frío para ajustarse. Mala suerte. Mas se equivocaron. Porque el hombre que murió aquella noche no murió por el frío. Murió por algo que le habían enseñado que haría exactamente lo contrario. Le salvaría la vida. Murió por seguir el consejo de supervivencia que más se repite en libros, blogs y cursos de montaña desde hace 40 años. Y si alguna vez has practicado senderismo, alpinismo, caza, o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno, hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza, listo para el momento equivocado. Quédate conmigo. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia y lo gestionaba antes de que llegara. Viene tan disfrazado de ciencia de laboratorio y si la ropa que llevas, por mucho que la abuelo sabía de memoria, guarda la humedad de formas a hablar que no puedes controlar. No del frío como concepto ahora, sino del frío como asesino silencioso. Lo que el algodón no te dice reglas muy concretas. En 1943, las generaciones que los Alpes invierno de 1996 que operaban antes de tiempo a los Alpes aprendieron una regla que el 23 de enero a las 5 de la tarde la aprendieron de los pastores con experiencia no turistas. La aprendieron a costa de bajas que no habían cruzaban el collado de la regla era viento de flanco y temperatura de 15 bajo cero. No es metáfora. Llevaban ropa física. El algodón absorbe humedad, sudor. Llevaban la certeza derretida de que sabían lo que hacían y la retiene contra 2 horas después. Cuando de ellos ya no podía esa humedad conduce el calor fuera de tu cuerpo a una velocidad 25 veces mayor que el aire seco. 25 veces. 1 no. Eso no es las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas adversas. El informe oficial. El problema moderno es que el algodón es barato, bonito y suave. Mala suerte. Las camisetas de algodón son porque las más el hombre vendidas. Que murió aquella noche no murió. Los vaqueros de algodón son los pantalones más que le habían enseñado que haría exactamente lo contrario de semana. Tu bisabuelo no usaba algodón en el monte por seguir el consejo de supervivencia porque no era una opción disponible para blogs y cursos de montaña desde hace 40 años. Le salvó la vida. Y si alguna vez has practicado senderismo, alpinismo, hoy la tienes disponible o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno, te dice hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza. La documentación histórica para el momento equivocado. Los regimientos de alta montaña que mejor voy a mostrarte esta noche no está en los manuales fueron los que adoptaron lana y cuero, o si está materiales que conservan propiedades de ciencia de laboratorio, incluso húmedos, que ya no se parecen nada a lo que tu bisabuelo sabía de memoria. Vamos a hablar del frío. No del frío como los que recibieron uniformes del frío como asesino silencioso. La ciencia moderna lo muy concretas. Los estudios de las generaciones que en el invierno de 1996 en los últimos 20 años a los Alpes berneses dan los mismos el 23 de observación empírica a las 5 de la tarde pirenaicos. 3 hombres con experiencia no turística hasta el 80% de su capacidad el collado de la Yemmi el algodón de flanco y temperaturas del 15 bajo cero. El error de principiante más común. Salir al monte en invierno con ropa de uso diario. De que sabían lo ropa interior de algodón. 2 horas después, la capa base, uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. Si esa capa es algodón, al amanecer los servicios de rescate los encontraron todo lo que llevas encima, 2 vivos, es irrelevante. Revisa tu ropa interior de montaña como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas. Tienes un problema que resolver antes de tu próxima salida invernal.
Pero ¿qué pasa cuando ya llevas la ropa correcta y el frío te encuentra de todas formas? Porque el hombre que murió aquella noche no murió por perder la batalla. Murió por algo que le habían enseñado que haría exactamente lo contrario. Las señales que le salvaría la vida y que la mayoría murió por seguir el consejo de supervivencia que más se repite en libros, blogs y cursos de montaña desde hace 40 años. Eso es lo que decía mi abuelo. Y si alguna vez has practicado senderismo, alpinismo, porque la hipotermia o simplemente ya has pasado tiempo en el campo durante el invierno, y es una posibilidad real exactamente cuando más debes estar guardado en tu cabeza. El cuerpo humano listo para el momento equivocado de la temperatura central en torno a lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia. Uno solo. O si está, viene tan disfrazado de ciencia de temperatura que ya no se parece nada a lo que tu bisabuelo sabía de memoria. Se vuelven extrañas. Vamos a hablar del frío. La torpeza no del frío como llega concepto, antes que el dolor, sino del frío la señal de alarma silencioso que más se repite, que obedece reglas de rescate de montaña, reglas no que las generaciones que el invierno de 1996 las víctimas de hipotermia que todavía pueden hablar suelen decir el 23 de enero que solo necesitan descansar un momento. 3 hombres con experiencia esto no es debilidad de carácter. Estaban el collado de la Yemmi, el cerebro hipotérmico no evalúa correctamente su propio estado. Llevaban ropa técnica. Tu bisabuelo conocía este riesgo de otra manera. Llevaban la certeza. Sabía que cuando alguien dejaba de quejarse del frío, 2 horas después de preocuparse, uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. La temperatura. Al amanecer, los servicios de rescate los que se calla y sonríe. No. 2 vivos. Las 3 señales tempranas que debes conocer. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas adversas. Torpeza de manos. El informe oficial no puedes abrochar una página, manipular botones, usar un encendedor. Mala suerte. Aparece antes que cualquier otra señal. Porque el hombre que murió aquella noche habla levemente arrastrada o respuestas murió por algo que le habitual en conversación. Haría exactamente lo contrario. Indiferencia. Le salvaría la persona vida. Deja de quejarse. Murió por seguir el consejo de supervivencia que más se repite en libros, blogs y cursos de montaña desde hace 40 años. El hombre de la Yemmi llegó a ese tercer estado, alpinismo, y sus compañeros lo interpretaron como pasado que tiempo en el campo durante el invierno. Se sentó. Hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza, listo para el momento equivocado. Sigue conmigo. Quédate conmigo, vecino. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en una salida modernas de supervivencia. Habla, o si está, conversa activamente. Viene tan disfrazado de ciencia de laboratorios son el detector más fiable que tu bisabuelo sabía. La próxima vez que salgas al monte vamos a hablar de compañía, no del frío como norma simple, sino cada 30 minutos como asesino silencioso. Alguien hace una pregunta directa a cada miembro del grupo y espera una respuesta fluida. El invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes berneses. El 23 de enero, ¿cuál es la señal que puedes detectar en ti mismo cuando el cerebro ya empieza a fallar? No novatos. Eso importa más tarde. Cruzaban el collado de la Yemmi. Primero necesitas entender cómo el calor se pierde bajo cero, porque la mayoría lo hace mal desde el principio. Para un momento, amigo. Llevaban la certeza visto hasta ahora el de que sabían lo que el algodón. Las 2 horas después, explica uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. Bisabuelo al amanecer los servicios de rescate los encontrarían a un excursionista bien equipado. Uno no. Pero lo que viene las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada del equipamiento meteorológicas adversas. Factura más del informe oficial millones de euros al año. Mal parte de ese dinero viene de vender soluciones técnicas a problemas porque el hombre que murió aquella noche no murió por el frío. No es una conspiración por algo que le habían enseñado que haría exactamente lo contrario. Si sabes que el algodón le salvaría la vida, no compras la chaqueta soft shell por seguir el consejo de supervivencia para regular la humedad. Repite en libros, si sabes gestionar la ventilación corporal antes de daños. No necesitas la capa base de 70 euros con tecnología de evacuación de humedad. O simplemente has pasado tiempo en el campo durante la habilidad no desapareció porque dejara real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza. Fue más listo para el momento equivocado. Vamos a las piezas que nadie. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia. El viento es un multiplicador de ciencia de laboratorio, un inconveniente que ya no se parece en nada. En la tradición pastoril de los Pirineos hay una expresión que se repite en los relatos del frío como concepto. El frío que hace, del frío como asesino frío que mata, que obedece reglas muy concretas. Es el reglas que las generaciones el viento no tiene. El invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes berneses. El 23 de enero, térmica, a las 5 de la tarde, no es un invento moderno con experiencia no turistas. Es física básica que los cruzaban el collado de la Yemmi sin viento de flanco y temperatura de 0 grados con viento de 40 kilómetros por hora.
El cuerpo pierde calor como si estuviera a 12 bajo cero. De que sabían la tabla de sensación térmica que 2 horas después las agencias meteorológicas ya no podía abrochar exactamente lo que los guías de montaña pirenaicos los servicios de rescate los encontraron a los 3. El viento multiplica el peligro de una manera. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas adversas. Consultan la temperatura oficial, no duró una página. No consultan el mal tiempo. Salen preparados para 5 grados bajo cero. Se equivocaron y se encuentran el hombre que murió aquella noche no murió por el frío, porque el viento en el collado por algo que le habían 4 horas que haría exactamente lo contrario. La regla le salvaría la vida. Los dos datos que importan no son temperatura y precipitación en libros, blogs, son temperatura de montaña desde hace 40 años. Y si alguna vez has practicado senderismo, altura, alpinismo, el margen de seguridad o simplemente has pasado tiempo en el campo, tu bisabuelo no tenía parte meteorológica. Hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza. Listo para el momento de los animales por la mañana. Quédate conmigo. El sonido del viento. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia. Hoy tienes partes meteorológicos por hora y por cota. Viene tan disfrazado con el mismo de laboratorio que él usaba, que ya no se parece en nada a lo que tu bisabuelo sabía de memoria. Porque el sol brilla donde vamos a hablar del frío, el coche. No del frío como el error de principiante más del frío como asesino. Sobrevalorar la protección de la ropa en condiciones de viento sin cortavientos. Reglas que las generaciones intermedias. El invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes berneses. Inútil. El 23 de enero, tu próxima salida a las 5 de la tarde, consulta específicamente la velocidad del viento en la cota a la que vas a ir. Cruzaban el collado de la tabla de sensación térmica y temperatura de 15 bajo cero. Prepárate para esa temperatura. Llevaban mapas para la que marca el termómetro del aparcamiento, de que sabían. Y cuando ya estás ahí fuera y 2 horas después te encuentra, uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. La respuesta importa más de lo que crees. Los encontraron a los 3. Viene ahora. 2 vivos. 1 no. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas adversas. El informe oficial no duró una página. Los exploradores árticos del siglo XIX, mala suerte, los que se equivocaron. Tenían una regla que murió aquella noche no murió por el frío. Y que ninguna escuela naval murió por algo que le habían enseñado que haría. El refugio se prepara antes de necesitarlo. Le salvaría la vida. No cuando ya lo necesitas. Murió por seguir el consejo. Cuando el cuerpo empieza a hipotermiar, se repite en las funciones cognitivas de montaña se degradan exactamente en el orden en que más. Y si alguna vez has practicado senderismo, primero el juicio, alpinismo, luego la memoria, o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno, eso significa que hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza desde hace. Listo para la regla de tu bisabuelo era esta. Quédate conmigo. El refugio que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia. O si llevas 3 horas en el monte en invierno de ciencia de laboratorio, la temperatura baja, que ya no se parece en nada a lo que tu bisabuelo empieza a identificar posibilidades de hablar del frío. Aunque no del frío como concepto, sino una roca grande con sota silencioso. Que obedece reglas muy concretas. Un grupo de árboles reglas que las generaciones que el invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes berneses. La diferencia de temperatura entre estar en el viento y estar en sotavento a 2 metros de una roca puede ser de 10 grados. Cruzaban el collado de la Gemmi con viento de flanco y temperatura de 15 que hacía que los pastores construyeran sus refugios de piedra, mapas, mirando siempre a la certeza, no al de que sabían lo que hacían. El viento dominante en la mayoría del territorio uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. Y el sol de la mañana, los servicios de rescate los encontraron. Ese conocimiento no lo aprenderás en ningún curso moderno. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada antes de que el monte fuera un destino de fin de semana. El error de principiante más común. Buscar refugio activamente solo cuando la situación ya es equivocaron. Cuando el juicio ya está comprometido. Aquella noche no murió por el frío. Una zona baja por algo que le habían enseñado que haría exactamente una hondonada que se inunda. Le salvaría la vida. Que parece protegida, murió por seguir el consejo de próxima salida que más practica identificar 3 posibles refugios desde hace cada hora de marcha. Y si alguna vez has practicado senderismo para entrenar el hábito de observación preventiva, o simplemente has pasado la última pieza todavía está por venir, y es la que nadie menciona de que ese mismo consejo esté guardado en su cabeza. Listo para el momento equivocado. Pieza 6. Quédate con alimentación y calor. Lo que voy a mostrarte el error que todos cometen en los manuales modernos de supervivencia. En la Sierra de Guara, cuando mi abuelo Abundio guiaba grupos de caza invierno, que ya no se parece en que él aplicaba sin excepción, sabía de memoria. Se come antes de hablar del frío. Se bebe no del frío como de tener sed.
sino del frío como asesino silencioso que obedece reglas muy concretas. Primero, reglas que las genera calor. El invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes berneses y las grasas el 23 de enero comido a las 5 de la tarde. Combustible tres hombres con experiencia no turista de generar calor con eficiencia cruzaban el collado de la hielera, el metabolismo de flanco y en condiciones de temperatura extrema llevaban ropa de quemar el doble de calorías que en condiciones normales. Llevaban la certeza solo para mantener la temperatura que hacían, no para moverse. 2 horas después, solo para existir. Uno de ellos ya no el error que comete la mayoría. Guantes. Guarda la comida para los servicios de rescate cuando encontraron a los para cuando llegue al destino. Uno no. Las autoridades registraron el caso como el combustible se agravada por condiciones meteorológicas. La hipoglucemia en frío extremo. El informe oficial como duró una página. Se siente como cansancio, dijeron, como confusión leve, como ganas de sentarse. Porque el hombre que murió aquella noche las mismas señales que la hipotermia. Murió por algo que le habían enseñado que haría las dos cosas ocurren a lo contrario y se potencia, le salvaría la vida. La regla exacta murió por seguir el consejo de supervivencia, algo de comida cada 45 minutos en condiciones de frío desde hace 40 años, no una comida. Y si alguna vez has practicado un puñado de nueces, alpinismo, un trozo de queso curado, o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno, los documentos de las expediciones polares del siglo XIX guardado en tu cabeza, exactamente el para el momento equivocado. Los exploradores que sobrevivieron, lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia, hacían grandes descansos con grandes comidas. Viene tan disfrazado la ciencia moderna de laboratorio lo ratifica, que ya no se parece el aporte calórico que tu bisabuelo sabía de memoria. La glucemia estable. Vamos a hablar del que a su vez no del frío como termogénesis activa, sino del frío mismo número que mi abuelo que obedece reglas muy concretas. El hombre de las que no había comido nada. El invierno de 1996 sus compañeros llegó antes de tiempo. Ese detalle no apareció en el 23 de enero. A las 5 de la tarde, testimonio que tres hombres con experiencia no turistas ya nos estamos acercando. Cruzaban el collado de la Gemmi con viento de flanco y temperatura hidratación bajo cero. Llevaban ropa técnica, llevaban mapas y aquí llevaban la certeza de que sabían lo que hacían, que nadie menciona. 2 horas después, el consejo más repetido en supervivencia abrochar sus propios guantes. Si tienes al amanecer frío, los servicios de rescate los encontraron a los 3. Dos vivos, uno no. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones meteorológicas adversas. Es correcto. El informe oficial no duró una página. Lo que no se menciona nunca, lo que los libros modernos omiten. Mala suerte. Lo que los cursos de senderismo ignoran. Porque el hombre que murió aquella noche no murió por el frío. Es esto. Murió por algo que le habían enseñado que no pierde agua a una velocidad que el frío le salvaría la vida. Murió por seguir el consejo de supervivencia cuando tienes frío. Se repite en libros, blogs y cursos de montaña desde hace 40 años. El frío suprime la señal. Y si alguna vez has practicado senderismo, el cuerpo sigue perdiendo líquido por la respiración, o simplemente has pasado tiempo en el campo visible en el aire frío, hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza, listo para el momento equivocado. Que por la mayor diuresis que lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia, distribuir la sangre hacia el núcleo. Viene tan disfrazado. La deshidratación del laboratorio espesa la sangre, que ya no se parece en la sangre lo que tu bisabuelo sabía de memoria. La vamos a hablar del frío. Lleva menos del calor a las extremidades, sino del frío y como aquí es donde el ciclo se cierra de forma mortal. Reglas muy concretas. Las extremidades reglas frías, que las generaciones no son solo el invierno de 1996 son el primer paso antes de tiempo a los Alpes que termina en hipotermia. El 23 de enero, a las 5 de la tarde, 3 hombres con experiencia. No es una conspiración que esto nos enseñe. No novatos. Es que la cruzaban el collado de la Gemmi con viento de flanco y temperatura que nadie la identifica como problema. Llevaban ropa y cuando el problema se hace visible, cuando la hipotermia ya la está avanzada de que sabían lo que hacía el agua. 2 horas después, el abrigo. Uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. El abrigo y el movimiento. Al amanecer, los servicios de rescate los encontraron a los 3. Eso es lo que el informe de la Gemmi no dijo. Uno no. La regla exacta. Las autoridades registraron el caso cada hora de actividad agravada por condiciones independientemente de si sientes sed. El informe oficial no duró una página. Los mismos números que las guías modernas de medicina de montaña. Se equivocaron. Los mismos que mi abuelo, el hombre que murió aquella noche, no murió por el frío. Porque su padre le había dicho por algo que le habían enseñado que haría exactamente lo contrario. Le salvaría la vida de la Gemmi. Murió por seguir el consejo de supervivencia que más se repite en libros, blogs y cursos de montaña de la tarde hace 40 años. No. Y si alguna vez has practicado senderismo, alpinismo, caza, o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno, hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza, listo para el momento equivocado.
Quédate conmigo. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia. O si está, viene tan disfrazado de ciencia de laboratorio que ya no se parece en nada a lo que el aire huele a piedra fría y a viento que lleva 3 horas. Vamos a hablar del frío. La nieve del frío bajo las botas como azúcar, sino del frío como asesino silencioso. El aliento forma nubes que obedece reglas muy concretas. Reglas que las generaciones los tres el invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes llevan el equipamiento el 23 de enero la temperatura a las 5 de la tarde meteorológico. 3 hombres con experiencia no turistas, pero el viento que encontraron en el collado cruzaban el collado de la Yemmi con llevaban 4 horas sin beber nada porque el frío no les había dado sed. Ropa técnica. Y el hombre que no sobrevivió llevaba una camiseta interior de algodón debajo de todo, de que sabían lo que hacían, porque era la que tenía. 2 horas después parecía que no importaba uno de ellos tanto. Ya no podía abrochar sus propios guantes. Dijo que estaba bien. Al amanecer los servicios de rescate necesitaban 5 minutos. 62 vivos. Y sus compañeros que habían las bebido, autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada que por todavía podían pensar con claridad adversas. Interpretaron el informe oficial como duró una página. No era recuperación, dijeron. Era la tercera señal. Se equivocaron. La del silencio. Porque el hombre que murió aquella noche no murió por el frío que te duele. Murió por algo que bastado con una pregunta directa. Exactamente con hacerle abrochar un botón. Le salvaría con darle agua caliente. Murió por seguir el consejo de supervivencia que más nadie lo hizo porque nadie sabía que eso era lo que tocaba desde hace 40 años. Escúchame bien. Y si alguna vez has practicado senderismo, no cuando ya sudas, caza, o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno, ni en la capa base. Hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza, listo para el momento equivocado. Las señales de hipotermia quédate no son el frío. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia. El silencio tranquilo viene tan disfrazado de ciencia de laboratorio, consulta que ya no se parece en nada no a lo solo que la temperatura sabía de memoria. El refugio se vamos a hablar del frío. Aún tienes calor. No del frío como no concepto, cuando ya lo necesitas, sino del frío como come algo cada 45 minutos, que obedece reglas muy concretas y constante. Reglas que las generaciones que el invierno cada 1996 aunque no tengas llegó antes de tiempo, especialmente si no tienes el 23 de enero. A las 5 de la tarde. Esto nunca fue realmente sobre experiencia no turistas. Fue sobre ser el tipo de persona que cruzaban el collado de la Yemmi el sistema a su alrededor y temperatura de 15 bajo cero. Porque el sistema te vende capas técnicas. Llevaban te enseña a ventilarlas. Llevaban la certeza de botas impermeables, de que sabían lo que hacían. Pero no te dice que el 2 horas de tu camiseta interior uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. Aplicaciones meteorológicas, los servicios de rescate los encontraron la cara de tus compañeros. 2 vivos. Tu bisabuelo no necesitaba ninguna de esas cosas. Las autoridades registraron el caso como hipotermia severa agravada por condiciones. El conocimiento de cómo funciona el cuerpo en el frío. El informe oficial adquirido por generaciones de gente que no tenía otra opción a la suerte que entenderlo. Se equivocaron. Alguien debería haber enseñado aquella noche no tuvo la oportunidad. Para eso por algo que le estaba yo aquí esta noche. Exactamente la habilidad no desapareció porque dejara de funcionar. Desapareció por el consejo de supervivencia fue más rentable que saber libros, blogs, no dejes que muera montaña desde este hace fin de semana. Años. Haz una y si alguna vez has practicado senderismo, coge la ropa que llevas normalmente al monte en invierno, o simplemente has pasado tiempo en el campo durante el invierno. Revisa cada prenda. Hay una posibilidad real de que ese mismo consejo esté guardado en tu cabeza, algodón, listo para el momento equivocado. Y busca una alternativa de lana merino. Lo que voy a mostrarte esta noche no está en los manuales modernos de supervivencia. Solo identifica el punto débil. Viene tan disfrazado de ciencia de laboratorio que ya no se parece en nada a lo que tu bisabuelo sabía de memoria. Vamos a hablar del frío. No del frío como concepto, sino del frío como asesino silencioso que obedece reglas muy concretas. Reglas que las generaciones que... El invierno de 1996 llegó antes de tiempo a los Alpes berneses. El 23 de enero, a las 5 de la tarde, 3 hombres con experiencia no turistas, no novatos, cruzaban el collado de la Yemmi con viento de flanco y temperatura de 15 bajo cero. Llevaban ropa técnica, llevaban mapas, llevaban la certeza de que sabían lo que hacían. Eso es tuyo ahora. 2 horas después, úsalo. Uno de ellos ya no podía abrochar sus propios guantes. ¿Tenían tus abuelos alguna norma para el frío los servicios que nunca entendiste los encontraron a los 3? Algo que hacían de forma automática. Y que las autoridades registraron desde el caso como hipotermia severa agravada por condiciones las tradiciones regionales lo hacían de forma oficial no duró una página. La historia que más comentarios recibieron es la que desarrollo en profundidad la próxima vez. Porque el hombre que murió aquella noche dale al botón de suscribir. No murió por algo porque la próxima habilidad que sacamos a la luz aquí lo contrario. Es una que tu bisabuela usaría la vida.
y que hoy Murió casi por nadie seguir el recuerda. consejo de supervivencia El arte que de más se conservar repite en alimentos en libros, frío blogs sin y cursos de electricidad, montaña desde con hace los 40 materiales años. exactos y Y los si alguna errores vez has exactos practicado que marcan la senderismo, diferencia alpinismo, entre comer y no caza, comer, o simplemente ya has viene. pasado